Hola queridos estudiantes, sean bienvenidos a este video donde recordaremos un tema estadístico relacionado a las medidas de tendencia central con datos simples. El objetivo es calcular e interpretar las medidas de tendencia central dado un conjunto de datos. Empecemos. Veamos ciertas definiciones para tener más claro lo que son las medidas de tendencia central, las cuales son llamadas también medidas de posición o de centralización. Nuestro primer concepto, tomado del libro de Fundamentos de Matemática de la ESPOL, nos indica: una medida de tendencia central es un número estadígrafo que se considera representativo de todos los números en un conjunto de datos. Bueno, aquí tenemos una gráfica. A lo que nos hablan de un número estadígrafo, nos hablan de un número estadístico, alrededor del cual los datos se agrupan. Las medidas de tendencia central son medidas de resumen que permiten hallar un valor numérico que representen a toda la población o a la muestra de estudio. En otra definición de Economipedia, indican que las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Tal como usted puede visualizar aquí en esta imagen, las medidas de tendencia central como la moda, mediana, media aritmética y el rango ayudan a conocer de forma aproximada el comportamiento de una distribución estadística. Estas medidas pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores, es decir, ofrecen información resumida. Continuemos. Como se mencionó, una de las medidas de tendencia central es la media aritmética o promedio aritmético y se define como el cociente entre la suma de los valores que toma la variable y el total de observaciones. La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos y n corresponde al total de observaciones. También usted puede expresar de esta forma, que es la que se aplica cuando los datos no están tabulados. Cuando tenemos tablas del tipo 2, aplicamos esta fórmula. Las tablas de tipo 2 se elaboran cuando la población o muestra es una cantidad grande de datos, pero el rango es pequeño. Y las tablas de tipo 3, aquí se utiliza esta fórmula, y estas se elaboran cuando el tamaño de la población o muestra y rango de la variable es grande. Pero como los datos no son agrupados, nos quedamos con estas de acá. Próximamente veremos ejemplos en donde aplicar ese tipo de fórmula para tablas de tipo 2 y 3. Pero vamos, para entender un poquito mejor, a resolver este ejercicio. Sergio en algunos meses ha obtenido comisiones por ventas de 390, 836, 260, 345, 510, 410 y 260 dólares. ¿Cuál es la comisión promedio que ha ganado Sergio por sus ventas? Aquí a lo que nos indican promedio, nos están solicitando calcular la media aritmética. Lo que hacemos nosotros aquí, recordamos que para calcular esta media aritmética debemos sumar todos y cada uno de esos valores y los dividimos para el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. Por eso dividimos entre 7. Al sumar estos valores nos da un total de 3011 dividido entre 7. Y si dividimos esto, nuestra media aritmética nos queda igual a 430 dólares. Veamos nuestra siguiente medida. Otra de las medidas de tendencia central es la mediana, y esta es considerada como el valor central de una distribución que tiene un número impar de datos, los cuales tienen que estar ordenados. El dato que representa la mediana divide la distribución en dos grupos: 50% de valores inferiores y 50% de valores superiores. Aquí, como apreciamos en este ejemplo, nuestra mediana sería igual a 9. Y usted puede observar que este conjunto de valores está ordenado
y la mediana es el valor numérico que se encuentra en el centro de esta serie. Si nosotros tenemos una cantidad de datos que es par, como la cantidad de datos que tenemos aquí en este ejemplo, la mediana se promedia según el valor de los dos datos centrales. ¿Cuáles son en nuestro ejemplo esos dos datos centrales? 10 y 14. Entonces, para calcular nosotros la mediana, simplemente lo que hacemos es sumar esos datos y dividirlo entre 2. ¿Cuánto nos suman? 24 entre 2. Y nuestra mediana en este ejemplo es igual a 12. Continuemos. Nuestra tercera medida de tendencia central a revisar es la moda, la cual se define como el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta, o dicho en otras palabras, como el valor que más se repite. Si no hay observaciones que se repitan, se dice que esos datos no tienen moda. Un grupo de datos puede tener varias modas. Cuando tenemos una sola moda, se denomina unimodal. Si hay dos modas, bimodal y así sucesivamente. Si todos los datos se repiten el número de veces, los datos son multimodales o para más de dos modas, polimodal. Pero expliquemos con dos ejemplos. Nuestro ejemplo primero, aquí tenemos una serie de datos que está conformada por 7, 8, 8, 10, 12 y 15. ¿Cuál sería nuestra moda ahí? Perfecto, sería que la moda es igual a 8. En este caso tenemos que es unimodal. En nuestro siguiente ejemplo tenemos esta serie de datos. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6 y 7. Y como usted puede observar, tenemos dos modas. Nuestra primera moda sería el número 4, porque se repite 3 veces. Y de igual forma, el número 5, porque también se repite 3 veces. Por lo tanto, este ejercicio es bimodal. Perfecto, continuemos. Aparte de las medidas vistas en las diapositivas anteriores, hay otras medidas útiles que ayudan al análisis de datos, como lo es el rango. ¿Qué es el rango? Es el espacio entre la cantidad mayor y menor. Es decir, si queremos interpretar o entender cómo estos datos se extienden o expanden, calculamos el rango. ¿Cómo lo calculamos? Esto es igual a valor máximo menos el valor mínimo. También tenemos el rango medio o medio rango, que se define como el promedio del mayor y menor valor de un conjunto de valores numéricos. Es decir, el número que está a la mitad entre el valor máximo y mínimo del conjunto de datos. Lo calculamos sumando estos valores y dividiendo entre 2. Aquí, por ejemplo, tenemos esta serie de datos 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16 y 16. Y nuestro rango sería el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuánto es eso? 16 menos 5. Nuestro rango es igual a 11. Muy bien. Ahora, para calcular el rango medio, nos quedaría que el rango medio es igual a 16 más 5. Para calcular esta medida, nosotros sumamos y dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da 16 más 5? 16 más 5 es 21 y 21 entre 2 es igual a 10,5, siendo este valor el rango medio. Y por último vamos a resolver este ejercicio, el cual indica lo siguiente. Se tienen las siguientes calificaciones de un grupo de 30 estudiantes, las cuales se muestran en la siguiente tabla ya ordenadas. Como podemos visualizar aquí, estas calificaciones están ordenadas y nos solicitan determine las medidas de tendencia central, es decir, lo que ya vimos en este video. Lo primero a calcular va a ser nuestra media aritmética y recordamos que la media aritmética se saca sumando todos y cada uno de estos valores que tenemos en la tabla y lo dividimos entre el número total de observaciones, que aquí sería 30, porque son las calificaciones de 30 estudiantes. La media aritmética es igual a
Si sumamos todo el numerador, nos queda 256, dividido entre 30. Y esto nos da una media aritmética igual a 8,53. Muy bien. Ahora pasamos a calcular la mediana. Y como usted puede observar, hay dos datos que son centrales. ¿Cómo sacamos la mediana ahí? Muy sencillo. Simplemente vamos a sumar estos dos datos y lo dividimos entre 2. La suma nos da en el numerador 17,5 entre 2. Y la mediana va a quedar igual a 8,75, tal como lo tenemos ahí. Continuamos y ahora vamos a calcular la moda. La moda simplemente vamos a observar. ¿Cuántos datos tenemos que se repiten más cantidad de veces? Aquí podemos apreciar 8,80, 8,80, 8,80, se repite 3 veces. Y también tenemos 8,90, 8,90 y 8,90, que también se repite 3 veces. Entonces, este ejercicio tenemos que es bimodal, porque hay dos datos que se repiten las mismas veces. Nuestra primera moda sería 8,80 y la otra moda sería 8,90. Y por último calculamos el rango. El rango es igual al valor mayor menos el valor menor, lo cual nos da igual a 2,90. Y el rango medio es igual a 8,45, tal como lo tenemos ahí. ¿Cómo sacó el rango medio? Simplemente sumó 9,90 más 7, que es el valor mínimo, y ese resultado lo dividió entre 2. No se olvide de eso. Listo, queridos estudiantes. Espero les haya sido muy útil este video. Nos vemos, Dios mediante, en otro tutorial. Continúe estudiando desde casa. Bendiciones. Bye, bye.